del decreto que nuestro equipo logró. Tanto el concejal Emel como nuestros equipos de trabajo logramos esto y sé que Dios nos permitirá seguir avanzando. Doctor David, entonces muéstrenos específicamente los decretos para pasar rápidamente a una ronda de preguntas, dudas, inquietudes. Les pedimos, pastores, por el concepto ejecutivo de la reunión, que las preguntas las vayan escribiendo en el chat, de tal manera que ahorita le vamos a preguntar a nuestro equipo, el doctor Emel, que es un asesor jurídico del consejo, a quien consultan la mayoría de concejales, va a estar respondiendo, el doctor David, el doctor Juan de Dios, todo nuestro equipo de trabajo que está ubicado en las diferentes localidades, vamos a estar respondiendo. Entonces, doctor David Cote, adelante para que nos pueda precisar con los decretos, nos muestre las medidas y siempre estemos muy atentos. Antes de entregarle al doctor David, es muy importante que si usted todavía no está en el chat de pastores, donde enviamos toda la información y enviamos los formatos que nuestro equipo hace para los desplazamientos estos fines de semana que nos toque hacer las celebraciones digitales, vincúlese a ese chat para que usted tenga la información al día. No olvide que estamos para servirles y muchas gracias por la confianza. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, apreciados pastores, jefe, gracias. Sí, quiero retomar, básicamente concretar lo que usted ya ha expresado. No sé si Miguel me ayuda con la gráfica de ocupación de UCIs para mirar la situación epidemiológica de la ciudad. Quisiera empezar por ahí. Miguel, si me ayudas, por favor. Bueno, hoy nos encontramos, yo te envié, Miguel, una fotografía. Ah, no, perdón, me equivoqué. Ya te la acabo de enviar. Bien, hoy nos encontramos con una situación epidemiológica que es la siguiente. El 71.1% de las camas UCI de Bogotá están ocupadas, es decir, en este momento 1.657 camas UCI de la ciudad están ocupadas para todo tipo de patologías, incluyendo COVID. Concretamente para el caso de camas COVID, es decir, camas utilizadas por pacientes con COVID diagnosticado, al día de hoy, a esta madrugada, habían, o hay, mejor, 1.051 camas ocupadas, es decir, hay una disponibilidad más o menos de 400 camas, o de 500 camas, perdón. En ese orden de ideas, vienen fruto de estas medidas, o mejor dicho, esa es la situación sumada a, esa gráfica si no la tengo, a lo que es la aceleración del contagio, es decir, un aumento significativo de positividad. Es decir, las pruebas que se están tomando están arrojando un 20% más de positividad. Esto asociado a factores como las vacaciones. Podemos observar tanto en diciembre como en este momento que las temporadas de vacaciones son, digamos, la circunstancia que más acelera el contagio, no solo en Bogotá, sino en Colombia. También debemos ser conscientes que ciudades como Santa Marta y Medellín han llegado a índices de ocupación del 98 y 99%. Es decir, que estamos viviendo una situación epidemiológica relativamente compleja en la ciudad de Bogotá y en el país como tal. En ese orden de ideas, la administración ha tomado unas medidas que nosotros podríamos considerar que son tempranas, pero son las siguientes medidas. Se expidió el decreto 135, si lo puede subir Miguel, por favor. El decreto 135 tomó una determinación. Antes de hablar de esa determinación, que pues ya básicamente la expresó el concejal Marco Acosta, es importante tener en cuenta, básicamente, como él lo dijo, que tanto el sábado, el domingo como este lunes vamos a tener una restricción general de movilidad, lo que generalmente o popularmente se conoce como cuarentena, en la cual, por regla general, toda la ciudad va a estar cerrada y va a haber ciertas excepciones. En este decreto, se permitió la excepción del artículo segundo, si puedes bajar, literal J, artículo segundo, literal J, más abajo, por ahí, exacto, que era la que nos cobijaba a nosotros. Apenas salió el decreto, como ustedes saben, la alcaldesa mayor de Bogotá hizo una rueda de prensa en la mañana diciendo que ella aspiraba a hacer dos fines de semana de restricción de movilidad, ¿cierto? Que lo había estaba esperando la respuesta del presidente si la autorizaba,
y ya hacia la tarde se supo que el gobierno había autorizado, digamos, le cambió los días, que fueran, ella pensaba hacerlo viernes, sábado y domingo, el gobierno nacional le cambió los días a sábado, domingo y lunes en la restricción de movilidad, y que el martes se evaluaría si se hacía una segunda restricción de movilidad el próximo fin de semana. Al final quedó sábado, domingo y lunes y restricción de movilidad, y el martes se evalúa la condición epidemiológica. ¿Qué es lo que creo yo, pastores? Quiero expresarles esto. Lo que creo yo es que podemos ir a unos 2 fines de semana, probablemente 3 fines de semana de esta manera. Hasta el momento, normativamente existe una restricción de movilidad solo para este fin de semana, pero lo más probable es que en el próximo martes, cuando se reúna el comité epidemiológico, incluyendo al gobierno nacional, lo más probable es que el próximo fin de semana, o hagan el anuncio que el próximo fin de semana también. Importante tenerlo en cuenta, pues, para irnos preparando. Ahora, concretamente, sale el decreto 135, que es este que ustedes están viendo en sus pantallas de celular o computador o tablet, y el literal J es el que nos permitía una excepción. Dice: el personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital, esa palabra digital, y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados. Este ha sido el tipo de excepción que consistentemente ha utilizado el distrito. Quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles el año pasado, la primera cuarentena. En la primera cuarentena, yo recuerdo con el concejal Marco, duramos 2, 3 días persiguiendo a la alcaldesa por tierra, mar y aire. Bueno, eso es una exageración, pero por todo lado, intentando entrevistarla para pedirle que ella nos incluyera en esta sección, literalmente, que dijera para culto religioso. El director jurídico de la alcaldía nos dijo: no es posible, la situación epidemiológica de la ciudad no es viable, pero lo que ustedes pueden hacer es irse por el tema digital que está ahí, si lo puedes mostrar con el mouse, Miguel, digital. Ustedes elaboren unos formatos de desplazamiento donde expresen que por la parte digital ustedes pueden salir, ¿sí? Y nosotros damos el anuncio a las autoridades que por ese lado van a salir las iglesias. Eso, con base en eso fue que se manejaron los primeros decretos, después el gobierno, los primeros desplazamientos, perdón, después del gobierno nacional, la cuarentena larga, ya pues era más clara con atención humanitaria y otras varias excepciones para el sector religioso. Bien, entonces, ¿por qué hablo de ese tema? Porque digamos que realmente el decreto salió el lunes muy rápido. No alcanzó a haber una comunicación con el secretario de gobierno para recordarle que incluía el sector religioso. ¿Por qué digo eso? Porque en el último decreto de enero del pasado confinamiento, como ustedes lo saben, el pasado enero, y así ese decreto, que ha sido el único hasta ahora, incluía literalmente a las actividades del sector religioso, o las transmisiones, mejor, digitales del sector religioso. Bueno, en fin, ya había salido el decreto, ya no teníamos más que buscar una modificación, pero con base en esto fue que nosotros al principio de la semana mandamos un formato de autorización, pues aplicando el tema de que ellos nos habían dicho, incluso desde el año pasado, que por el lado digital nosotros podíamos salir. Y con esa tarea, digamos que quedamos, y así fue que lo hicimos. Convocamos esta reunión extraordinaria para explicarles, para socializar, para resolver dudas, pero entre tanto, en el transcurso de los días, el concejal Marco y el concejal Emel hicieron la gestión para que, con Secretaría de Gobierno, para decirles, recordarles que ya en los decretos estaba incorporado el sector religioso. ¿Por qué lo habían sacado? El secretario pues reconoció que había un olvido y había un error, y que iba a mirar qué podía hacer. Fue básicamente lo que dijo. Concretamente, les tenemos las siguientes sorpresas. La siguiente sorpresa es, Miguel, porfa, ayúdame con el video que el secretario de Gobierno le envió al concejal Marco Costa. Un saludo muy especial a los líderes y lideresas religiosas de la capital del país. Este fin de semana que tenemos cuarentena general, lamentablemente los cultos presenciales no van a poder funcionar el domingo. Sin embargo, por la solicitud de varios de los líderes religiosos que nos pedían volver a incorporar en el decreto la excepción que habíamos establecido en ocasiones anteriores, hemos que el personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita,
así como el personal necesario para la transmisión de manera digital de cultos religiosos, también estará exceptuado para poder desplazarse a los lugares de culto. Lamentamos no haber incluido esto en la versión original, confieso que fue un olvido de mi parte, pero no hay ningún interés distinto a garantizar que el culto religioso pueda funcionar este domingo, como lo hacía en las fines de semana de enero cuando tuvimos restricciones e incluimos esta misma excepción. Un abrazo para todos y nuevamente me disculpo por esa omisión que fue absolutamente involuntaria. Muy bien, muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, se le hizo la atención o se le hizo el llamado de atención o se le comunicó mejor, de pronto la palabra no es la más propia, se le informó por parte del concejal Marcos, se le explicó y se le hizo ver que en el pasado decreto de enero ya estaba incluido el sector religioso más claramente, porque digamos, en esta manera, como estaba 135, se puede salir, pero puede generar confusión en algunas autoridades públicas. Pues bien, se emitió el día de ayer el decreto distrital 137. Entonces, si lo podemos subir, por favor. Este decreto es un decreto que dice, mire, por el cual se modifica el decreto 135, que fue el que decretó la cuarentena para el próximo domingo, con el que se adoptarán medidas adicionales en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable para los habitantes de la ciudad de Bogotá. Bien, en el artículo primero, puedes bajar al artículo primero, por favor. Ahí te pasas, eso. Artículo primero, entonces dice lo siguiente: modificar los literales J, L y Ñ del artículo segundo del decreto distrital 135 del 2021, los cuales quedarán así. Y modifica el J, que era el que les acabo de mostrar ahorita, dice: el personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados. Punto, y incluye esta parte, si la puedes subrayar más, desde el punto, así como el personal necesario para la transmisión de manera digital de cultos religiosos. Entonces, ya hubo una modificación al decreto, tiene expresamente y claramente el tema de la transmisión digital de cultos religiosos. Entonces, ya hicimos la modificación del formato. Una vez termine aquí de hablar, se los voy a enviar a los que yo tengo. Pido al equipo de trabajo que en este momento repliquen el nuevo formato que ya les envié para que todos los pastores tengan el nuevo formato y mejor utilicen el nuevo formato, porque el nuevo formato está mucho más claro y a la autoridad le queda mucho más claro mostrar o la excepción que nosotros tenemos. Muy bien, es importante tener en cuenta que es el personal necesario para la transmisión de manera digital. ¿Cuál es ese personal necesario? Los miembros del grupo de alabanza, los predicadores, las personas que hacen la transmisión, es decir, camarógrafos, personas que manejan los equipos digitales y tecnológicos que permiten la transmisión. De pronto también, por ejemplo, personal para cocina, para proveer refrigerios y cosas como esas. Pero sí es importante aclarar que es un número mínimo reducido y limitado. Es decir, esto no es un permiso para que la gente se desplace a hacer escuelas de liderazgo, para que la gente se desplace a hacer clases o para que la gente se desplace al culto. No, este es un formato que permite el desplazamiento para que la gente pueda ir a transmitir digitalmente sin aglomeración, o sea, sin aforo de personas, el culto, porque pues este fin de semana no se pueden hacer cultos a los cultos habituales. Importante, es para salir a transmitir. También es importante decir que estos formatos, o esta sección mejor, que entonces simplemente el formato es explicando las normas, estos formatos lo que buscan es, permítame un momento, únicamente para el tema de la transmisión digital. Si usted, por ejemplo, ejerce otra profesión, algún pastor me decía, mire, es que yo soy psicólogo y tengo que ir a trabajar, con este permiso puedo salir. No, la respuesta es únicamente para salir a las transmisiones digitales. Muy importante tener en cuenta otra cosa, y es que los menores de edad no los cobija la excepción. Somos conscientes que hay muchos, sobre todo, por ejemplo, jóvenes de los grupos de alabanza, de las cámaras y ese tipo de cosas, que las iglesias se apoyan con adolescentes y a veces con niños. Eso es una realidad. Pero lamentablemente, en estos casos, pues hay una restricción en la cual pues no, es preferible que no apliquen esto a menores de edad.
simplemente a personas mayores de edad. Ahora, entre semana, es decir, desde el martes hasta el viernes y esperando pues la decisión que se tome para el próximo fin de semana, usted puede hacer cualquier clase de culto en cualquier momento, lo puede hacer. Y es importante también tener en cuenta y decirles esto porque siempre se pregunta esto muy reiterativamente, es como se está implementando el pico y cédula en la ciudad. Es importante decirles que a las iglesias en Bogotá no se les aplica pico y cédula. Estamos excepcionados para el pico y cédula en virtud del artículo 3º en el parágrafo 1º del decreto distrital 135. Básicamente creo que hasta ahí es mi explicación. No sé, jefe, si absolvemos las dudas de los pastores. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias por la claridad. Vamos entonces a resolver las dudas y las inquietudes. Voy a empezar a leer aquí para que podamos entonces ir respondiendo las diferentes preguntas. Entonces, dicen aquí, mi pregunta es, el pastor Oscar Bernal nos pregunta, ¿a la policía quién le da la información sobre que nosotros y nuestros equipos se pueden movilizar a cada lugar de culto para que ellos no pongan problema? Sí, ya existe el decreto. El decreto es una norma jurídica para la ciudad y es de obligatorio cumplimiento. Esas medidas las socializa el gobierno con ellos, pero ya existe oficialmente el decreto 137 que es bastante claro. Usted con solo mostrar el decreto a la autoridad, yo sé que acatar. La otra pregunta es, buenos días, bendiciones, pregunta Vladimir Santiago. ¿A qué hora empieza el confinamiento el sábado? A las 0 horas. Perfecto. Las 12 de la noche del viernes, para que lo entendamos. Bueno, nos dicen aquí que sería bueno hacer llegar la información, ya la estamos enviando a los diferentes grupos. También vamos a enviar el nuevo decreto, por supuesto que sí. Pastor Rubén Darío, Pastor Andrés, que si podríamos tener el video del secretario, también lo voy a enviar. Le pido al equipo que lo repliquen también.